Hola, buenas tardes a todos. Veo que se están conectando, que hay varias personas conectándose. Qué bueno esto. Bueno, los saludo. Hoy tenemos un problema técnico por lo cual no van a poder vernos ni a Gastón ni a mí por un tema de la cámara, pero bueno, esperamos poder igual darle el dinamismo a la charla. Eh, en este momento, bueno, me presento, soy Ángela, soy parte del equipo de marketing de Colpi y quien está, digamos, a cargo de la organización de estas capacitaciones. Hoy vamos a estar con Gastón en una segunda versión de lo que es la gestión financiera en tiempos de COVID. Hicimos el 4 de mayo una capacitación similar. La idea es ahora verlo desde un punto de vista totalmente diferente a cargo de Gastón, un poco más práctico. Eh, y bueno, nada, les cuento un poco. Colpi es un sistema de gestión contable administrativo. Trabajamos mucho brindando herramientas que ayuden a la gestión administrativa y contable de la pyme como del contador. De allí que generemos distintos espacios en los que ustedes puedan encontrar material que los ayude en la gestión diaria. Uno de los propósitos precisamente de este programa es ayudarlos a gestionar sus negocios, a gestionar sus estudios. Así que estaría bueno que puedan aprovechar todas las capacitaciones que se van a estar dando semanalmente. El propósito del programa es que que dure en el tiempo. Van a haber varias capacitaciones en el año. Así que para los que se anotaron al programa de formación completo, un día antes de cada capacitación les va a estar llegando una notificación para que no se lo pierdan. Y como también informamos, el programa tiene certificaciones. Últimamente he recibido muchas consultas en relación a eso. La certificación se genera una vez terminado el mes y en base a las capacitaciones que hayan participado o los módulos que hayan completado. Bueno, sin más preámbulos, los dejo entonces con Gastón. Les recuerdo que en la plataforma, en la parte inferior, ustedes tienen la opción de preguntas. Trataremos de hacer como siempre hacemos, las preguntas las retomamos al final, pero las pueden ir dejando y al final las contestamos entonces con Gastón. Los dejo entonces con Gastón. Bienvenido Gastón y muchas gracias de nuevo por tu tiempo y por sumarte a este ciclo de capacitaciones. Bueno, Angie, un gusto como siempre, a vos y a todo el equipo de Colpi. Bueno, muchas gracias también a todos los asistentes por estar. Eh, bueno, antes que nada, quiero comentar, es la idea que sea un taller muy práctico, muy dinámico, con lo cual todas las preguntas las pueden ir haciendo a través del chat. Al terminar la presentación, Angie me la va a leer y voy a estar tratando de responder la máxima cantidad de preguntas que tenga. Esto no va a ser una charla coloquial como en la universidad, más que nada voy a empezar hablando un poco para que manejemos el mismo idioma, pero les quiero mostrar instrumentos, casos de éxito, digamos, en medio de esta pandemia mundial, de cómo personas están empezando a usar estas herramientas para tratar de salir adelante. Antes que nada, bueno, les comento, la consultora justamente conecta. Nuestro propósito de por qué hacemos todo esto, básicamente porque queremos democratizar todo lo que es profesionalización y eficiencia en finanzas y negocios, ayudarle a las pymes a mejorar competitividad. En estos momentos donde verdaderamente estamos más que nunca comprometidos en ayudar. Bueno, comencemos con esto sobre qué es gestión financiera en tiempos del COVID. Antes que nada, vamos a comenzar con esta frase que es básicamente la base de la gestión. Lo que no se mide, no se gestiona. Lo que se mide mal, se gestiona mal. En consecuencia, todo lo que nosotros hacemos en nuestra empresa es básicamente para tener una rentabilidad. El tema es cómo mido la rentabilidad de mi empresa bajo esta premisa. Bueno, la rentabilidad de una empresa no es más que nada que comparar un resultado logrado versus un capital invertido para lograr el mismo, ese resultado. Entonces sería en una empresa comparar el resultado neto que yo logré en un periodo determinado contra mi capital propio, que en jerga contable lo llamamos patrimonio neto, porque acá están los aportes de los propietarios y los resultados de la empresa que vienen históricamente. Una sigla de inglés, a la rentabilidad la llamamos ROE.
Ahora, teniendo esta forma de medir la rentabilidad, el tema sería cómo mido después las causas de la rentabilidad de mi empresa. Vamos por partes. Ya sabemos entonces cómo medir la rentabilidad de una empresa. Ahora la pregunta sería, ¿qué es mejor? ¿Una empresa económicamente bien o financieramente bien? Bueno, eso es lo que ahora muchas veces nos estamos preguntando, porque ahora estamos muchas veces con la necesidad de corto plazo de no quedarnos sin dinero, pero por el otro lado, tal vez no le estamos prestando mucha atención, estamos ganando o perdiendo con el nivel de mis operaciones, que es básicamente ventas enfrentado contra los costos de gastos. Hoy básicamente el foco muchas veces le ponemos a tener el dinero para no quedarme sin el mismo y en consecuencia tener inconveniente de financiar mi actividad. Pero aquí, ¿es mejor entonces una empresa económicamente bien o financieramente bien? Hablando en términos automovilísticos, motor y chasis. El motor de una empresa es el modelo de negocio. Eso se ve reflejado en el estado de resultados que anhela. El modelo de negocio de una empresa, es decir, en primer lugar, cuál es mi esencia por la que hago lo que yo hago, mi propósito. En segundo lugar, qué hago, qué vendo, qué ofrezco y para quién. Donde hay que entender muy bien ese mercado, el para quién. Y en el medio interactúan una serie de cuestiones que son recursos, alianzas, actividades que me llevan a determinar una estructura de costos y gastos. Por el otro lado, el chasis de una empresa tiene que ver con la parte financiera. Eso se ve reflejado en el estado de flujo de efectivo o cash flow. El tema ¿es mejor entonces una empresa económicamente bien o financieramente bien? Bueno, en el corto plazo de cash, el dinero es el rey. Pero eso es visión cortoplacista. Ahora, si yo quiero tener una empresa sustentable en el tiempo, tengo que tener un buen modelo de negocio. Perdón, me salió la pantalla completa. Entonces, básicamente, para tener un muy buen modelo de negocio, tengo que trabajar, como le decía, en las variables que hacen al mismo. Ahora, bajo este contexto, ustedes imagínense, ¿qué sería el motor de un Ferrari en el chasis destrozado? O en su defecto, un excelente chasis, pero con un motor destrozado. Entonces, ¿cómo hago para lograr esa armonía entre modelo de negocio y finanzas? Fundamentalmente con planificación. Y hoy por hoy es mucho cuando estamos en momentos adversos como en la actualidad, es a donde más tenemos que planificar. La base de esto es la capacidad de escuchar a la sociedad, es la función previa a la estrategia y la táctica. Esto disminuye el riesgo en la toma de decisiones. O sea, imagínense si hoy no es importante escuchar a la sociedad, estudiar los comportamientos sociales, cuando toda esta pandemia que estamos viviendo en la actualidad modificó y modificará aún más hacia adelante los modelos sociales. Entonces, vamos a ver cuáles son algunas tendencias a nivel mundial a la fecha de hoy, mayo de 2020. En primer lugar, a nivel mundial, el costo del dinero tiende a cero. ¿Por qué? Porque a nivel mundial el Producto Bruto Interno está cayendo. Y por el otro lado, tenemos que está creciendo exponencialmente el e-commerce. Las empresas que vieron el negocio de comercio electrónico antes de la pandemia, hoy están teniendo un crecimiento muy importante. Por el otro lado, están empezando a tomar fuerza las comunidades, la unión de cadenas comerciales. Hoy es muy importante unirse con las cadenas comerciales, hablar con los clientes, con los proveedores, armar comunidades. El mercado, por el otro lado, está buscando organizaciones con rápida adaptación al cambio.
y rapidez en respuestas. De hecho, grandes corporaciones están comenzando a tercerizar sus procesos con pymes, a comenzar a adquirir startups con alto potencial de crecimiento. Porque aquí lo que están haciendo es reemplazar oficinas de investigación y desarrollo por monitorear el mercado de startups. Ahora, bajo este contexto, ¿cómo hago eficiente entonces la rentabilidad de mi empresa? Vimos que es comparar un resultado con el capital invertido para lograrlo. Decíamos que esto tiene dos causas fundamentales. El rendimiento de mis activos, cómo rinden mis activos, cómo uso mis activos, cómo uso mi inversión total sería el equivalente, donde mis activos se compone de dinero, de cuentas por cobrar, algunos créditos fiscales que puedo tener a favor, inventario o mercadería, bienes de uso, maquinarias, etcétera, e incluso intangibles. Por el otro lado, estoy cuán eficiente soy en mis estrategias financieras. O sea, cómo hago uso de tomar deuda e invertir. Es ahí a donde se compara la parte de la eficiencia financiera, mi inversión total, que es el activo total, contra mi capital propio, que es el patrimonio neto. Para ver el rendimiento de los activos, cuán eficiente soy en el uso de mi inversión total, comparo el resultado neto que logro mediante el uso de esa inversión total, que es el activo total. Ahora, ¿cuáles son las causas del rendimiento de mis activos, de mi inversión total? Son básicamente dos. ¿Cuán eficiente soy económicamente? ¿Cuán eficiente soy operando, trabajando operativamente? La eficiencia económica se mide fundamentalmente a través de los márgenes de beneficio y la eficiencia operativa a través de las rotaciones. Allí entra a jugar los ciclos de negocio. Ya lo vamos a ver en detalle. Y esto de las rotaciones de la eficiencia operativa tiene un impacto directo en las finanzas de ustedes, de sus empresas. Las finanzas es qué me entra de plata y qué me sale, qué me queda después. Eficiencia económica, aquí entra un parámetro muy importante que es conocer lo que se llama la contribución marginal. ¿Qué es esto? Vamos a ver. La contribución marginal no es más que decir ventas menos todos los costos variables, básicamente el costo de recomprar lo que vendo, el costo de recomprar la materia prima si produzco, el costo de pagar ingresos brutos, variable, las comisiones de vendedores. También puedo tener costos transaccionales, por ejemplo, Mercado Pago u otros, entre otros costos variables. La diferencia entonces entre las ventas y los costos variables se llama contribución marginal, es decir, ¿qué me queda de mis ventas para después cubrir toda mi estructura fija que se viene? Y cuando nosotros comparamos esa contribución marginal contra ventas, me da un porcentaje, o sea, qué proporción me queda de contribución marginal sobre ventas. Eso es una métrica muy importante a conocerla. El término proporción como en dinero de contribución marginal. ¿Por qué? Porque en función de esto voy a poder identificar mis productos, familia de productos, servicios, familia de servicios, unidades de negocio, cuáles son las que me dan el dinero para bancar la estructura de mi empresa, cuál me da el margen de beneficio, cuáles son aquellas que tienen un alto potencial, cuáles son aquellas que me quitan rentabilidad en mi empresa. Bueno, esto le llamamos producto vaca, estrella, producto estrella, vaca, niño y perro. El estrella son básicamente aquellos que me aportan al beneficio de la empresa. Son aquellos cuya contribución marginal, tanto en dinero como en términos porcentuales, está por encima del promedio. El vaca son aquellos que me da el dinero para aguantar o financiar la estructura de mi empresa, que no contribuye tanto al beneficio de la misma. Son aquellas entonces cuya contribución marginal en dinero está por encima del promedio, pero por debajo en términos porcentuales. El producto niño son aquellos que tienen una alta potencialidad, eso su contribución marginal en términos porcentuales está por encima del promedio, pero en términos monetarios está por debajo. Y el producto perro son aquellos que tanto la contribución marginal en dinero como en porcentaje están por debajo del promedio.
¿Por qué es importante conocer esto? Miren, los productos estrella, digamos, son productos que prácticamente se venden solo. Un esfuerzo adicional en ellos tal vez me quite algo de rentabilidad. Entonces, no digo descuidar la venta de los productos estrella porque me contribuye al beneficio de la empresa, sino que digo empezar a atender en mayor medida a aquellos que necesitan mayor empuje de nosotros, como por ejemplo un producto vaca. El producto vaca decimos que en términos monetarios me deja buena contribución marginal, pero en términos relativos o porcentuales no. Entonces, una pregunta sería, ¿puedo aumentar el precio? ¿El mercado al cual yo apunto aguantaría un aumento de precio? ¿Y o puedo reducir costos? ¿Necesito hacer alguna inversión adicional para reducir costos? ¿Cuán eficiente soy trabajando? ¿Cómo impacta eso en mi estructura de costos y gastos? Si tengo que hacer una inversión adicional para reducir costos, ¿qué cuantía me reducirá los mismos? Hay que cuantificar. Son preguntas que vienen después de identificar cuáles son mis productos vaca. Productos niños. Dijimos que tienen alto potencial porque la contribución marginal en términos porcentuales o relativos están por encima del promedio. No hacen dinero. Entonces la pregunta sería, ¿qué estrategia de marketing puedo hacer? ¿Cómo se están comportando mis vendedores o qué están haciendo mis vendedores en este tipo de productos? Tengo cómo que está haciendo mi competencia. Básicamente conocer mucho el mercado y estrategias de venta y de marketing. Y los productos perro son aquellos que me quitan rentabilidad, esfuerzo, foco de mi negocio, energía, a título personal, que me quita energía, me demanda mucho tiempo. Y es muy probable que tengan tal vez mucho inventario de ellos. Entonces hay que empezar a liquidarlos lo antes posible para poder aplicar ese dinero en los productos que verdaderamente me son eficientes en mi empresa. Ahora, básicamente ahí mantener inventario de productos perro es costoso. Porque imagínense, necesito personal enfocado a ello. Necesito por ahí alquilar un depósito para ello. Por ahí también está lo que le llamamos, lo que estamos en economía, el costo de oportunidad. Básicamente, si simplemente tengo este dinero y hago, por ejemplo, una colocación financiera, ¿cuál sería esa tasa de interés que dejo de ganar por tener dinero inmovilizado en stock? Imagínense hoy tener dinero inmovilizado en stock cuando necesito dinero líquido para financiar la estructura de mi empresa. Muy importante esto. Esto da eficiencia económica. La otra causa que dijimos en cuán eficiente soy usando mi inversión total, que es el activo total, básicamente la eficiencia operativa, cómo opero, cómo trabajo. Y esto se mide por los ciclos operativos y de efectivo. El ciclo operativo es decir, cuánto en promedio, si soy una empresa industrial, me toma el transformar una materia prima en un producto terminado. Pues cuánto en promedio me toma vender lo mismo. Cuánto en promedio me toma cobrar. Todo eso es mi ciclo operativo. Imaginemos que hipotéticamente tenemos 90, me da esa suma. Y el ciclo de efectivo abajo sería el ciclo operativo, en este caso son 90 en este ejemplo que les doy, menos el plazo de financiación que en promedio me dan mis proveedores. Vamos a suponer 30. Entonces el ciclo de efectivo se hace de 60. ¿Qué quiere decir esto? Mi ciclo de operar normalmente mi empresa es de 90 días, pero gracias a la financiación de mi proveedor de 30 días, mi dinero solo va a estar inmovilizado en mis operaciones 60 días y no los 90. Eso es muy importante también conocer los tiempos de mi negocio, porque esto tiene un impacto directo en las finanzas de mi empresa. Y hoy imagínense si no es muy importante ser eficiente en todo el proceso de producción, de venta y posterior cobranza, y lograr plazo de financiación en esta crisis donde necesitamos dinero. Ahora, regla general, hay que comprar barato para vender caro, cobrar antes para pagar después. Sé que esto puede parecer básico,
pero no es tan básico cuando empiezan a trabajar con métricas y empiezan por ahí a darse cuenta que en la vorágine del negocio pierden foco en cuestiones de esta, cuando le empiezan a dar una métrica objetiva, números con estos indicadores, empiezan a ver que muchas veces se pierden de esta esencia o regla general del negocio. Entonces, ¿cómo armo todas estas estrategias financieras? Básicamente con información, con profesionalización. Vamos a ver algunos casos que yo les voy a compartir, nos tocaron estudiar, que asesoramos en la consultora. Tenemos un caso, no podemos dar nombre, nada por confidencialidad del cliente, de una empresa multiproducto. Esta empresa multiproducto lo que hizo para lograr autofinanciación en medio de esta crisis, de esta pandemia, básicamente, en primer lugar, analizar e identificar en forma adecuada los márgenes de sus familias de productos, determinar quién era quién, el estrella, el vaca, etcétera. En función de eso, se empezó a armar estrategias, incluso de combos de productos, para eliminar los productos RO, recuperar ese dinero y empezar a bajar a la mínima expresión la inmovilización del capital invertido que tenemos en stock, aumentando la mayor venta o la mayor rotación. Para eso que se empezó a usar, ya lo venían viendo incluso ellos antes de esto, e-commerce. Hizo un buen e-commerce, invirtió plata en los canales para estar presente en todos los canales donde van sus clientes objetivos, con lo cual previamente se tenía que conocer muy bien a su mercado para ver online dónde va su cliente objetivo. Es la omnicanalidad. Hoy hay que ir al cliente. Hay clientes no vienen a nuestro local. Por el otro lado, se empezó a usar estrategias de apalancar ventas mediante el uso de ingenierías con tarjetas de crédito. Ahí hay que considerar el costo de estas ingenierías de las tarjetas de crédito de los de fuentes como Mercado Pago, entre otras, cómo impacta en la rentabilidad de mi empresa. Tal vez voy a bajarla un poco a la rentabilidad de mi empresa, pero voy a aumentar la rotación y me da la autofinanciación de mi negocio. Y ahí también se empezó a dialogar en forma fluida muchísimo con los proveedores para poder ver tendencias en aumento de los precios, no quedarnos atrás. Segundo caso, el caso de una expendedora de combustible. Básicamente las empresas que venden combustible líquido tienen márgenes de contribución marginal, es decir, ventas de los costos variables muy pequeños, sin considerar el efecto de las tarjetas de crédito en tener márgenes en promedio del 12%. Ahora, bajo ese contexto, también la bandera muchas veces le impone objetivos a lograr en cuanto a venta de combustibles líquidos por mes. ¿Cómo hacen entonces bajo ese contexto para potenciar ventas? Bueno, hay que venderle no tanto a aquel que viene a comprar combustible para su auto doméstico o su moto doméstica, hay que enfocar a las empresas. En el caso donde está ubicada esta empresa, tenía como mercado fundamental el sector de la construcción y el agroindustria. Ahora, ¿qué pasa? Estas empresas me piden pagarme a 30 días. ¿Cómo hago yo para darle el financiamiento a 30 días si yo prácticamente tengo que pagar casi de contado o incluso en algunos casos anticipado a mi expendedora de combustible? Bueno, ahí entra una ingeniería financiera. Básicamente, aval, la sociedad de garantía recíproca, son sociedades que hacen de garante de las pymes, lograr aval de una sociedad de garantía recíproca para poder armar una ingeniería donde se pueda dar financiamiento a estas empresas me dan un cheque a 30 días e inmediatamente yo me doy vuelta a través de la sociedad de garantía recíproca, descuento el cheque en el mercado de capitales. ¿Cómo en el mercado de capitales? Sí, una pyme puede acceder al mercado de capitales gracias al respaldo, al aval de una sociedad de garantía recíproca. De esa forma se hace el dinero hoy, no espera los 30 días. Ahora, encima, ¿cuánto están los costos hoy? Hoy, descontar cheques del mercado de capitales, el costo que puede ser 5 o 6% anual, pesos, hasta un costo financiero total anual del 26% en pesos. Se pueden descontar cheques
desde un día de diferimiento del plazo hasta 360 días de plazo. Ahora, incluso cheques propios y de terceros. Pero ahí no termina toda la historia. La sociedad de garantía recíproca hace de oficina de gestión de riesgo crediticio de esta pyme, porque le dice, tráeme antes la información de la empresa, yo te voy a decir sí o no, te la voy a calificar, por lo cual esta empresa no tiene más que hacer e ir a captar a mansalva estas empresas y traerles las carpetas de la sociedad de garantía recíproca para que le diga sí o no. A las que le dicen sí, nomás vienen, descargan combustible y del cheque de 30 días. El sector de la construcción y el agroindustria son sectores que están trabajando en medio de esta pandemia. Esos son casos que les voy comentando de lo que es información y profesionalización. Para cómo lograr trabajar con información. Muy importante, fíjense en la pantalla, margen inferior izquierdo, punto 1. Lo primero que tenemos que hacer en nuestras empresas implementar adecuados circuitos administrativos y contables para que eso me permita tener un buen sistema, un buen ambiente de control interno en mi empresa. ¿Qué pasa si logro eso? Voy a tener entradas de datos a un sistema de información contable como ser el COLPI de calidad. El COLPI me va a hacer el proceso y me va a lanzar información útil de calidad. Que le va a servir a la gerencia, a inversores o terceros interesados que toman decisiones sobre esta compañía. Y esto hay que estar constantemente analizando, monitoreándolo, ajustándolo. Ahí viene la retroalimentación. Teniendo esto así en forma adecuada, se logra tres cosas. Eficacia y eficiencia en las operaciones. Una de las cosas de la rentabilidad, cómo soy eficiente trabajando, operando. Voy a poder confiar en mi información y voy a cumplir con las normas que regulan mi actividad. Miren si en medio de una crisis no toma importancia las áreas de servicio como el sector administrativo financiero. Y cuando en épocas de bonanzas capaz que no le prestamos mucha atención y nos enfocamos más en el sector venta que me da ingresos inmediatos. Toda empresa es un sistema relacionado, como nuestro sistema de cuerpo humano. Nos falla un órgano y afecta en otro. Esto es básicamente una empresa. Y aquí les hago una sugerencia. Una pyme tiene que tener 3 instrumentos financieros, los use o no, para poder echar mano cuando tenga la oportunidad o la necesidad. Uno es una cuenta en un banco. 2, el aval o respaldo de una sociedad de garantía recíproca. 3, una cuenta comitente abierta en un agente de bolsa. Use o no, la verdad de las cuestiones es que el único que te cobra un costo, uses o no, es el banco. Los otros únicamente te cobran si usas el instrumento. Fíjense, dentro del banco hago doble clic. Importante que tengan un banco comercial ágil, que a ustedes les satisfaga, pero también alguito hay que tener en el Banco Nación. El Banco Nación es el que mayor porcentaje se lleva y se llevó la asignación de líneas de fomento o de ayuda a las pequeñas y medianas empresas. Seguimos para adelante. Angie, si hay algo que quieres que pare, te dices, para que no sea un monólogo. Bien, sí, te iba a decir, no sé si hay algo que podamos como ir como un poquito más lento porque hay como un tema de conexión, entonces hay partes que se cortan un poco. Entonces tratar para que puedan todos escuchar bien, ir un poquito más eh, lento. Ok, entonces vamos a hacer una pausa. ¿Qué preguntas hay hasta el momento o qué cosas no se entendió para pasar en limpio y poder continuar? Bien, acá hay una pregunta, Gastón, de Diego Reposi, que nos dice que cómo se calcula el plazo medio de producción en una empresa de servicio. Perfecto. Bueno, muy buena pregunta. Depende del servicio que das. A ver, por ejemplo, voy a hablar de lo que conozco, servicio de consultoría en nuestro caso. Nosotros tenemos tiempos por proyectos, por ejemplo. Hay software que te permiten gestionar el trabajo en
red de tu equipo. Hoy es muy importante esto porque no tenés a tu equipo a la par. Y creo que esa es la tendencia ahora, cómo van a cambiar ahora también los modelos sociales. Entonces, estos software te permite cargar un proyecto, asignar responsables, asignar objetivos, y solo te lo arma lo que se llama un diagrama de Gantt. Porque es un diagrama similar al que usan los ingenieros en el sector de la construcción para hacer un edificio, por ejemplo, bueno, acá para satisfacer un proyecto. E incluso estos software por ahí mismo toman el costo de las personas intervinientes y te calculan por el tiempo que cada persona está en cada fase. Cuando hay desfasaje, por supuesto, te calcula el tiempo del desfasaje. El último te termina diciendo cuánto tiempo has empleado en ese proyecto específico y por el otro lado, cuánto has invertido en ese proyecto en específico versus cuánta plata cobraste por ese proyecto específico. No sé si hay otra pregunta. Y acá hay otra pregunta de Jorge, nos pregunta cómo hacer que los empresarios tomen conciencia de lo que es tener una buena administración. Para ellos lo más importante es la venta. Bueno, ahí hay otra solución, otro cambio, los modelos sociales. ¿Cuál es? Hoy creo que van a surgir muchísimo la tercería de la oficina administrativa. Con lo cual, el empresario pyme tiene que empezar a ver cómo toma el cambio. ¿En qué sentido? De que psicológicamente no lo afecte negativamente si el empleado no está a la par. Porque básicamente el empleado puede estar remoto, pero puede ser muy eficiente. Incluso, miren, lo que nosotros por ahí hacemos en la consultora, nosotros, muy importante, usar sistemas que te permitan gestionar tan eficiente es tu personal, porque en el trabajo remoto vos trabajás por objetivos. O sea que no importa si ahora tu personal está viendo Netflix, pero sí importa que esté para cumplir los objetivos o para atender las operaciones, la función, los tiempos que se lo necesita. Si es básicamente un personal que tiene un objetivo de hacer un entregable de aquí a una semana y no tiene que interactuar con, por ejemplo, un cliente, entonces, si ahora está descansando porque es mucho más efectivo a la noche, bueno, que lo haga así, lo que me dé lo mejor en el tiempo y forma que le hemos estipulado el sistema. Ahora, si es una persona que tiene que interactuar con otras personas en un horario laboral, bueno, tendrá que estar activo. Entonces, es ahí a donde entra a jugar todo esto, los sistemas de gestión del personal que está en formato online, y a donde entra a jugar también la tercería del equipo administrativo. Porque hoy, ¿qué hacía el empresario pyme? Tomaba lo bueno, bonito y barato. Aquel empleado administrativo es barato y que capaz que no tiene una noción del ABC de la contabilidad, pero es barato. Hago tanto neto más las cargas sociales, listo. No, en lugar de invertir eso, capaz que esa misma cantidad de plata es personal por N cantidad de horas, tercerizado, encima no te mete en determinados quilombos de laborales, lo que es idóneo en la materia. No sé si voy respondiendo hasta ahí. Sí, no tengo por ahora otra pregunta. Creo que avancemos. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas e iremos pausando para contestarlas. Perfecto. Entonces, bajo este contexto que nosotros vimos una foto de la rentabilidad, de las causas de la rentabilidad, que son dos: el rendimiento de mis activos, de mi inversión total y cómo me financio. Y que del rendimiento de los activos dijimos que depende dos: mi eficiencia económica y mi eficiencia en las operaciones. Bien, ahora, ¿cómo le doy dinamismo a todos estos indicadores KPIs? Básicamente con preguntas como, por ejemplo, ¿cómo hago para poder establecer estrategias de precio y márgenes deseados? ¿Cómo hago para ver si me conviene o no aceptar un pedido especial por parte de un cliente y darle una bonificación por volumen? ¿Cómo hago para ver cuál es la mezcla óptima de ventas?
cómo hago para ver si me conviene fabricar o comprar, o cómo hago para saber hasta qué punto pueden bajar mis ventas y no entrar en zona de pérdida. Ejemplo de preguntas que me voy haciendo. Ustedes, fíjense, en esto de la gestión de empresas es entender que una empresa opera como un sistema donde todas las áreas son importantes y entender que una empresa se basa en gestionar con información, que tiene información, el valor agregado más importante de esto es preguntar y repreguntar, plantearse preguntas, dar dinamismo a esos indicadores, como los ejemplos que les doy. Entonces, ese dinamismo le voy a dar son indicadores de decisión. Aquí entra un primer indicador de decisión que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio en dinero y en cantidad. El punto de equilibrio en dinero, o sea, cuánto dinero tengo que lograr de ventas para no ganar ni perder, se determina comparando el costo fijo total de mi empresa versus ese porcentaje de contribución marginal. Eso es muy importante que ustedes conozcan la contribución marginal, el porcentaje en dinero. ¿Cómo determino en cantidad? Haciendo el costo fijo total dividido la contribución marginal, pero por unidad. Precio de venta unitario menos costo variable unitario. Vamos a ver otra pregunta que puedo hacer. ¿Qué pasa si mis ventas bajan o suben un X%? ¿Cuál va a ser el impacto sobre mi resultado neto operativo de la empresa? Sobre el resultado neto final de la empresa antes del impuesto a las ganancias. Acá entran indicadores de riesgo o apalancamiento. Aquí hago una pausa. El resultado neto de una empresa viene por operar, por trabajar, por hacer a lo que la empresa se constituyó, que es comprar, vender algo. Eso se determina de ventas menos el costo de lo que vendo y menos toda la estructura fija que necesito para operar en esta empresa. Sueldos, alquileres, entre otros. Ese es el resultado neto operativo de mi empresa, también llamado por una sigla en inglés, REIT. Y también está incluida la depreciación de mis bienes de uso. ¿Y cuál es el resultado de la empresa antes del impuesto a las ganancias? Bueno, ese resultado neto operativo después le tengo que sacar o sumar los resultados que vienen por la parte financiera. Básicamente, pagar intereses de préstamos, por ejemplo, o cobrar intereses de alguna colocación financiera, por ejemplo. A mí me termina dando un resultado neto de la empresa final, pero antes del impuesto a las ganancias. Por una sigla en inglés le llamamos BT. Ahora, ¿esto cómo vamos a determinar qué pasa si una variación de la venta? ¿Cuál es el impacto en mis resultados? Hay que medir el riesgo. El primer riesgo que tengo que medir es el riesgo económico. Eso se mide con el apalancamiento operativo. Básicamente comparar la utilidad bruta, que básicamente sería mi contribución marginal de vuelta, contra mi resultado neto operativo de la empresa. Eso me da el riesgo económico, apalancamiento operativo, que eso está dado por el tamaño de la estructura fija de mi empresa. O sea, cuanto una empresa tenga más grande la estructura fija, es mayor riesgosa desde el punto de vista económico. La tendencia mundial es que las rentabilidades se van a cambiar para todos, van a ser menos para todos. Entonces, hoy es muy importante ser óptimo en la estructura fija. Por eso la transformación digital, la automatización de procesos es clave hoy. Segundo, apalancamiento financiero. Eso está medido por el riesgo financiero. ¿Cómo? Resultado neto operativo de mi empresa contra el resultado neto final de mi empresa antes del impuesto a las ganancias. Eso está dado por cuán endeudada está mi empresa. El apalancamiento combinado o riesgos combinados entre lo económico y lo financiero está dado por el producto, la multiplicación entre el riesgo económico y el financiero, leverage operativo y el financiero. ¿Para qué sirve esto? Vamos a ver un caso concreto. Perdón si no lo ven muy grande, voy a tratar de usar acá. Vamos a poner que es el caso base, donde tenemos ventas de 500.000
Y vamos a suponer que mis ventas caen en un 15%. ¿Mm? Entonces, de 500.000 bajan a 425.000. Entonces, ese es el primer supuesto. Mis ventas caen un 15%. ¿Cuál es mi efecto sobre los resultados de mi empresa? Puedo hacer lo siguiente. Tengo mi caso base, es este, mi caso base, y no hago más que empezar a simular un cálculo muy detallado en un Excel, por ejemplo. Bueno, ventas bajan de 500 a 425. Los costos variables siempre son un 40% de mi venta, con lo cual me queda una contribución marginal de 60% sobre venta, que son 225. Mis costos fijos, en uno u otro caso, siempre pago 150. Eso me da acá un resultado neto de las operaciones de 150 baja a 105, es decir, hubo una disminución de un 30%. Ahí ya sabemos. Entonces baja un 15% mi venta, mi resultado neto operativo de la empresa va a bajar en un 30%. Los intereses que pago en uno u otro caso, tengo deudas, son 50.000 pesos, con lo cual mi resultado neto final de la empresa ante el impuesto a la ganancia me baja de 100.000 a 55.000, es decir, me terminó disminuyendo en un 45%. Es decir, que ante una baja del 15% en mi venta, me baja mi resultado neto de la operación en un 30% y en el resultado neto final de mi empresa ante el impuesto a las ganancias en un 45%. Esto es una forma de cálculo. La otra sería hacer un modelo de simulación mucho más ágil. ¿Cuál es? Tengo mi caso base, es este. Entonces, en este caso base, calculo indicadores en mi empresa. ¿Cuál es? Dijimos, contribución marginal dividido el resultado neto operativo de mi empresa me da el riesgo económico o leverage de mi empresa operativo. Y me da 2, que es el riesgo económico. Después dijimos, hacer este resultado neto operativo de la empresa contra el resultado neto final de mi empresa antes del impuesto a las ganancias, dividiendo, me da el leverage o riesgo financiero. Aquí me da 1.5. Y la multiplicación de esos dos me da el leverage combinado o riesgo combinado. Entonces ya tengo mis métricas. Entonces no hago más que decir, bueno, si mis ventas caen un 15%, vamos a suponer que estamos en una reunión de directorio, o suponiendo, bueno, acá con esta pandemia la caída de ventas son más grandes, vamos a suponer que sea 15%, ¿cómo va a variar eso en mi resultado neto de la operación? Bueno, 15% multiplicado por 2, que es el riesgo económico, en mi empresa mi resultado neto de la operación va a caer un 30%. En el resultado neto final de la empresa ante impuesto a la ganancia, bueno, hago el 15% multiplicado por el riesgo combinado, que es. Entonces, el resultado neto final de mi empresa ante impuesto a la ganancia va a terminar cayendo en un 45%. La otra pregunta sería, si, vamos a suponer, no me pregunto desde el lado de venta, sino desde el lado del resultado neto operativo. ¿Qué pasa si el resultado neto operativo cae un 30%? ¿Cuál va a ser el efecto sobre el resultado final de mi empresa ante impuesto a la ganancia? Yo hago el 30% multiplicado por el leverage financiero. Y ahí me da 25% negativo, que va a ser la variación sobre mi resultado final antes de impuesto a las ganancias. O sea que básicamente tener estas métricas de decisión no me hace más que multiplicar eso por la variación de mi venta o mi resultado neto de mis operaciones, que yo estimo que va a caer, y me va a dar cuál va a ser el impacto, mis resultados de mi empresa. Hasta acá vamos con esto. Lo que quiero mostrar de esta forma es que hay formas de poder, usar todas estas herramientas para poder darle dinamismo a la gestión de mi compañía. Ahora, con esto, ya para ir terminando, lo que quiero es escucharlos, ustedes, en preguntas. Antes de responderles, les doy 2 tips importantes. Uno, no esperes a que pase la tormenta. Aprende a caminar bajo la lluvia.
Y el número 2, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Muchas gracias, los escucho. Primero, gracias, Gastón. Gracias a todos los que se pudieron quedar. Ahí hubo un poco problemas de conexión, pero entiendo que la mayoría pudo escuchar lo mejor posible. Así que bueno, paso con las preguntas. ¿Cómo se gestiona? Nos pregunta Manuel. Perfecto. Sí, mira, acceder a una sociedad de garantía recíproca, básicamente sencillo. Vos acá en Argentina tenés muchas. Fundamentalmente la más grande es garantizar, Asindar Pyme, entre otras. Tenés que presentar, por un lado, la documentación que te avala vos con la personería. Si sos persona física, tendrás que presentar tu DNI y cosas por el estilo. Si sos persona jurídica, el estatuto o el contrato social. Por el otro lado, dependiendo del caso, también tienes que presentar la documentación que avala en materia fiscal, y también un poco demostrar tu trayectoria en cuanto al nivel de ventas, de costos y gastos, con lo cual hay que presentar la información. La sociedad de garantía recíproca es mucho más laxa en comparación a cómo te ve un banco al momento de darte un aval. Y por el otro lado, la sociedad de garantía recíproca misma se encarga después de ofrecerte negociaciones que ellos tienen con banco o con sociedades de bolsa para que vos te sumes las oportunidades. Nuestra experiencia, sinceramente, lo que más tarda no es el análisis que te hace la sociedad de garantía recíproca, lo que más tarda es la pyme, porque la pyme muchas veces no está ordenada con su información. Y es ahí donde volvemos a decir, es muy importante hoy por hoy cómo toma relevancia el área de servicio, la administración. Y Angie, no sé si hay otra pregunta. Sí, acá hay otra pregunta. Dice Carolina, el problema es cuando sos conocido por tu local y con eso del virus no se puede ir. Entonces se tiene que invertir en marketing digital. Los competidores venden y mi cliente no. En realidad creo que es más como un punto de vista de Carolina. Eh, Sí, ahí mira, básicamente, a ver, si vos le vendés a clientes que tienen toda su actividad relegada y que tal vez tus clientes no están viendo cómo poner el comercio electrónico y empezar a adaptarse a todos estos nuevos modelos sociales, yo ahí lo que te diría, justamente como decía, las comunidades, las uniones están empezando a tomar fuerza. Entonces, tal vez hoy en este momento tuyo, sea mucho más importante trabajar, capaz que de tu óptica o en alianza con consultores o con asesores que estén en toda la materia del comercio electrónico, etcétera, para poder vos trabajar en toda tu cadena comercial para que ellos puedan adaptarse a estos modelos sociales, puedan volver a tener venta y en consecuencia ellos se van a dar vuelta y te van a poder comprar a vos. bien. Gastón, nos dice Pablo si podemos dar ejemplos de ciertos indicadores, cómo sacarlos a partir de Colpi, en base a lo que me imagino vos presentaste, si hay algo que lo hiciste directamente desde Colpi. Sí, sí, además, bueno, salvo la expendedora de combustible, pero el caso de esa empresa multiproducto de Dismo usa Colpi, por ejemplo. Pero básicamente los indicadores son sencillos, porque si ustedes se ponen a ver, lo primero que se hace es ver, digamos, la punta del iceberg, que la punta del iceberg básicamente ver la rentabilidad de la empresa. La rentabilidad de la empresa es básicamente, como decía, sacar la información del Colpi y hacer una simple división del resultado neto de la empresa, que eso surge del estado de resultado, versus el patrimonio neto, que eso también surge de información de Colpi, que hay una solapa que es contabilidad, sacan el informe, por ejemplo, sacan el balance de suma y saldo, y ahí le sale toda esta información, cuál es la cuantía de tu patrimonio neto y tus resultados. Simplemente haciendo esa división ya tenés la rentabilidad.
Después querés analizar las causas de ese efecto, ya empezás a jugar con los otros indicadores que les comentaba. Básicamente, el rendimiento de los activos, que hace el resultado contra el activo total. Cuán eficientes son financieramente, el activo total contra el patrimonio neto. Y si querés ver ya después las causas de ese rendimiento de tus activos, ya te pones a ver los márgenes, que estudia el estado de resultado, y te pones también a calcular las rotaciones, los tiempos para ver de eficiencia operativa. Eso es para ver, digamos, lo que ya pasó. Después para ver todo lo que va a venir, que son los indicadores de decisión, ahí ya empiezan a calcular punto de equilibrio, etcétera, pero todo información que tiene que salir de su sistema de gestión. Ustedes, todo lo que operan, tendría que estar volcado a un sistema de gestión. Ahora, es muy importante toda la organización que ustedes tienen para poder darle entrada de calidad a ese sistema y logre sacar información de calidad para que ustedes se sienten con la información y hagan el analítico. ¿Entendés? Eso es importante, el equipo administrativo, cómo está organizada la empresa. Claro, eso, Angie, eso es muy cierto, Gastón, lo que decís. Nosotros por ahí vemos mucho esto de que tienen un sistema de gestión, ¿no? Pero por ahí no alimentan al sistema con información y la realidad es que en ese orden de ideas, sinceramente, no van a poder aprovechar, digamos, todo lo que las herramientas, no sé, como Colpi o como cualquier otro sistema de gestión les ofrecen. Eh, Acá nos pregunta Diego, en una empresa de servicios, como dio ejemplo de consultoría, los sueldos de los consultores son costos variables o fijos. o sea, en primer lugar depende tu modelo de negocio, porque si vos trabajás con freelancer, básicamente tenés ahí por proyectos, si trabajás como una especie de unión transitoria de empresa, digamos que te juntás con colegas, qué sé yo, para un proyecto específico, ahí es variable. Pero si vos tenés empleados en tu empresa donde pagás todos los meses, un costo fijo, que básicamente vos ahí lo que tenés que hacer en los proyectos es siempre evaluar, digamos, de tus empleados, que el costo fijo, cuánto te cuesta a vos tus empleados la hora, el minuto, y todo eso lo puedes calcular, y después básicamente haces cantidad de tiempo multiplicado por el valor del tiempo, y ahí ves cuánto de ese personal se ha afectado en ese proyecto específico. Bien, nos pregunta Manuel, un estado de resultado inicial versus simulado, ¿qué periodos son comparables contra mes anterior, año anterior? Mira, para comparar rendimientos económicos hay dos cuestiones. En primer lugar, en Argentina estamos con un tema inflacionario muy grande. O sea, es muy importante trabajar información ajustada por inflación, que estemos hablando en la moneda del mismo poder adquisitivo al mismo instante. Por ahí también, por ejemplo, Colpi tiene esta funcionalidad automatizada. Muy importante todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo vas a comparar? ¿No? Vas a comparar manzanas con peras. Eso es primero, hablar en la misma unidad de medida. En segundo lugar, es muy importante considerar la estacionalidad, lo cual la forma adecuada de comparar, de analizar un estado de resultado es, por ejemplo, ventas del mes de mayo de 2020 versus ventas del mes de mayo del año 2019. Pero todo hablando de la misma unidad de medida, que sean comparables, y ver cuánto cayó o cuánto aumentó mi volumen de venta, por ejemplo. Bien, ¿Sí? ok, acá hay varias preguntas. Dame un momento, por favor. Acá dice Flor. Entonces, si mis ventas bajan un 15%, ¿disminuye mi capacidad de afrontar los gastos en 455? Pero vamos a ver, porque la verdad no me lo acuerdo de memoria. El grafiquito. A ver, de vuelta, si mis ventas disminuyen, Si mis ventas bajan un 15%, ¿disminuye mi capacidad de afrontar los gastos en 455? ok, bueno. En primer lugar, 425 es el número exacto. Si de 500.000 mi venta bajan un 15%, bajan a 425.000. Ahora, acá hay una discrepancia entre lo económico con lo financiero. El estado de resultado dijimos que es lo económico, el motor, el modelo de negocio. Cuando hay un problema, el modelo de negocio
se ve reflejado en mi estado de resultados. Cuando tengo un buen modelo económico o modelo de negocio, se ve reflejado en mi estado de resultados. Cuando tengo un problema de dinero o un superávit de dinero, o sea, me sobra o me falta dinero, el chasis lo veo reflejado en el estado de flujo de efectivo, cash flow. No es lo mismo, porque en el modelo económico, que es este, el estado de resultados, van ventas, que se las reconoce, por ejemplo, cuando la venta está perfeccionado desde el punto de vista de la práctica comercial. Yo puedo emitir una factura, ya tengo perfeccionada la venta de la práctica comercial, reconozco la venta, pero puede ser que le doy paso a cobrar de aquí a 30 días, todavía no la cobré, con lo cual me impacta en el estado de resultado de la venta, pero todavía en el flujo de efectivo no la voy a ver, sino de aquí a 30 días cuando efectivamente la cobré. Esa es una primera cuestión que tienen que ver. O sea que si mi venta bajan de 500.000 a 425.000, es decir, que mi estado de flujo de efectivo voy a tener ahora un 15% menos de dinero. La verdad depende de los tiempos, cuánto vos cobras, cuánto vos pagas, cuál es la velocidad de rotación de venta que tenés. Por eso decía que la eficiencia operativa impacta de lleno la parte financiera. Bien, acá nos pregunta Carolina, ¿una persona humana puede entrar a una sociedad de garantía recíproca? Exactamente. Persona jurídica o persona humana, como se llama ahora, puede entrar a tener el aval de una sociedad de garantía recíproca. Hasta el año 2018 podían entrar inclusive los monotributistas. Habría que ver ahora, hablando con la sociedad de garantía recíproca, si hay alguna que toma monotributistas. En el 2018 era la excelencia, se destacaba ahí a Sindar Pyme en el ámbito de los monotributistas, que era una de las pocas que aceptaban monotributistas. Habría que hablar si actualmente toman monotributistas, por ejemplo. Volviendo, personas humanas y jurídicas pueden tener aval en sociedad de garantía recíproca. Incluso Bien, hasta un acá profesional, un contador, un abogado, un médico. bien, perdón, te interrumpí, pensé que habías cerrado y justo empecé a leer encima, mil disculpas. Ahí Ariel nos dice que agradece por la presentación y nos dice que va a poner todo esto en práctica una vez que reciba la presentación. Sí, trataremos hoy enviarles la presentación a todos los que participaron para que lo puedan poner en práctica. En la presentación también van a tener los datos de Colpi, los datos también de Gastón, por si tienen alguna pregunta adicional en cuanto a la capacitación. Después, Eduardo nos pregunta respecto a los KPIs, ¿podrán explicarnos el significado del resultado del cálculo? Es decir, pautas de alarma o valores que nos digan que estamos bien. Bueno, todo depende del negocio. Ahí como les decía, eso es muy importante que ustedes conozcan no únicamente su negocio, cuál es conocer su negocio, conocer sus números, estado de resultado, estado de flujo de efectivo, su balance y calcular indicadores a partir de ahí. Sino también tienen que conocer la industria en la cual ustedes están. Por ejemplo, muy importante, hablando de las estaciones de servicio, conocer cuáles son los márgenes en promedio de las estaciones de servicio, en la venta de líquidos. Bueno, en promedio, en la venta de líquidos en las estaciones de servicio, el margen es del 12%. Y si le sumamos los costos de la tarjeta de crédito, se le baja muy probablemente a un 9 o 10%. Ahora, para analizar mis márgenes, ¿cómo estoy cuanto al promedio de la industria? ¿Entendés? Muy importante eso porque también al compararme contra mi industria me permite saber si soy eficiente o ineficiente en la gestión de mis costos fijos, variables. Y todo esto, digamos, en consecuencia, ¿qué parámetros le voy a dar para decir estoy verde, amarillo, rojo? Depende de estudiar sus números en comparación con su mercado, sus números en comparación con los objetivos que se propongan. Bien, y aquí nos pregunta Jorge si utilizas alguna otra herramienta además de Colpi. Mirá, verdaderamente las herramientas que usamos para las pymes son un buen ERP como un Colpi,
fundamental de esto, la piedra angular, vuelvo, perdón que sea insistente con esto, las personas que interactúan con el sistema, y las personas que interactúan con estas personas que interactúan con el sistema. Nos tocó ver casos de vendedores que venden, que hacen cosas, los dueños mismos que meten plata a la caja y no le avisan, después el pobre administrativo sin poder cuadrar o sin poder adivinar. Muy importante las personas sobre todo, cómo se organizan, la cultura que tienen, muy importante. Después entran los sistemas, son la herramienta de las personas. Un buen ERP como el Colp, y si trabajan online, que es la tendencia de estos nuevos modelos sociales, un buen sistema de gestión para proyectos o para trabajos en formato remoto. Estas dos cosas son importantes, donde la base de estas dos son las personas, la organización de las mismas. Bien, sí, ahí se te cortó un poco, pero básicamente lo que decía Gastón es que él usa un ERP, él usa Colpi, pero igualmente todos tienen, hay distintas opciones en el mercado. Justamente aprovecho, en el programa de formación va a haber una clase en relación a lo que son los ERP, así pueden sumarse. Nos dice acá Carolina que el problema es que quién paga ese sistema de gestión, ¿no? Porque hay muchas primas que trabajan solamente los dueños. O sea, ¿quién paga el sistema de gestión? A Sí, ver, es más como una devolución de ella, ¿no? De esto de que recomienda asustar un sistema de gestión y a ver, entendemos que siempre, muchas siempre, veces mira, perdón, ¿no? ¿Cómo se llama la persona? Angie, ¿cómo se llama la Carolina persona? Gastón. ¿Cómo? Carolina, me dice ahí, lo que quiero decir es que hay muchos costos. Ok, ya Carolina, entiendo que hoy hay muchos costos, pero si en medio de una crisis, en medio de, vos imaginate, vas en el auto y de golpe en la ruta se hace todo neblina. Encima es una ruta donde hay mucha congestión. El riesgo de que choques es altísimo, no ves para adelante ni para atrás, no ves nada. Hay millones de autos que están lo mismo que vos. Y encima con choque va a venir otro y te va a chocar y probable que mueras en el accidente. Ahora vos imaginate, vas acá y puedes tener un rompenieblas o algo que te permita ver o medianamente ver, a ver si frenas, te aceleras, esquiva a la derecha, a la izquierda, ¿qué haces? Imagínate si no es importante ahora. El valor de eso. Después viene el precio. ¿Cuánto cuesta Colpi? Colpi es baratísimo. No es que le estoy vendiendo Colpi, sino que le estoy haciendo ver. Y otra cuestión que tienen que ver es qué porcentaje invierto en tener información sobre mi venta. Tratar de que esos porcentajes que invierto sobre tener información sobre mis ventas no superen el 1,5%, es decir, yo invierto el 1% de mi facturación mensual o mi facturación anual, logro tener información, logro ver hacia dónde manejar mi auto. Por favor, las pymes contribuyen mucho al PBI de nuestro país. Más allá de las políticas que podemos estar o no de acuerdo con el gobierno, pero nosotros contribuimos mucho al PIB de nuestro país. Entonces veamos bien cuánto podemos invertir o no en tener información. Fijémonos los países, los otros países que también están complicados, cómo se maneja la PYME. El tema es que nosotros aquí en Argentina muchas veces nos llenan las cuestiones cortoplacistas porque es un país muy volátil. Lo que yo venía diciendo y veníamos diciendo todo en la consultora de años anteriores, desde el 2018 cuando dábamos charlas, de armar previsiones, provisiones, de la información, de la tecnología. Que nosotros veíamos en otros países donde laburamos cómo están con la inteligencia artificial y su problema era de implementar la inteligencia artificial. Con nosotros el problema era cuál era el precio del dólar.
Sí, sí, en realidad digamos que es entendible un poco lo que plantea Carolina. Hay un montón de gastos que, como ya bien dice el contador, los gastos fijos, eh, pero también como por ahí decía Gastón, quizás a veces también es importante generar este gasto, ¿no? Porque en definitiva eh, termina siendo rentable también para la empresa. O sea, si ustedes tienen automatizada la información, van a ahorrar lo que es tiempo, incluso muchas veces, sobre todo, gastan mucho tiempo en lo que es el tipeo de información, ¿no? Ingresar información o llenar Excel gigantes y eso es un tiempo que ustedes están gastando que seguramente también lo podrían optimizar o incluso por ahí personal que podrían usar para otro tipo de actividades, ¿no? En lugar de, digamos, de estar completando información o subiendo información, porque digamos que ya al tener todo en un sistema se ahorran, digamos, también ese costo. Después igual, si alguno tiene alguna duda de, como digo siempre, hay distintas opciones en el mercado. Nosotros somos una de ellas y si les interesa y les gustaría conocer Colpi, nos pueden escribir o me pueden escribir y les puedo acercar, digamos, más información. Si tienen dudas con los costos, también los costos eh, y nada, y lo puedan evaluar. Nuestra idea bien de estas capacitaciones no es por ahí vender Colpi, como lo dijo Gastón, sino al contrario, que conozcan que también hay una opción más en el mercado. Eh, Creo que no hay más preguntas por ahora. Les agradezco de nuevo a todos por participar. Si tienen alguna pregunta adicional que les cae después de terminar la capacitación, nos la pueden enviar. Nos la pueden enviar al correo del que recibieron la invitación o pueden escribir, ahí están en pantalla viendo los datos y se las estaremos contestando lo antes posible. Gastón, de nuevo, Sí. muchísimas gracias. Espero que puedan participar de las otras capacitaciones. Este programa tiene muchas más capacitaciones, así que los invito a que nos visiten en www.colpi.com, la sección comunidad, programa de formación. Ahí van a encontrar las capacitaciones que hay tanto para contadores como para pymes. Eh, Pueden participar de cualquiera de las dos, no es excluyente. Hay capacitaciones de contadores que seguramente les van a sumar a ustedes y viceversa. Entonces, nada más, por ahora no es más y les agradecemos de nuevo la participación. Que estén bien. Gracias.